Esta semana han pasado cosas muy interesantes y una de ellas fue la reafirmación de que nuestro jefe de la nación está ahí, puesto para seguir adelante. Eso es vital e importante. Yo les invito a que visiten la página oficial y lean interesantes detalles, como por ejemplo esto que nos pone Rebeca Berg, que es la que maneja todo lo que es la página oficial. Muchos destacaron el inusual formato del acto. Coincidieron plenamente con el concepto de Asgardia como nación espacial digital, ya que ha demostrado a la comunidad mundial que no es necesaria la presencia física de personas en un lugar o territorio dentro de las fronteras de un país para construir un sistema estatal completo. Los diputados asgardianos residen en distintas partes del mundo e interactúan digitalmente. El gobierno también incluye a personas de distintos países y las reuniones de gabinete también se celebran digitalmente. Y es muy interesante porque el día de mañana va a haber la reunión del gobierno y yo quiero invitarlos porque va a ser a las 17 UTC. No se la vayan a perder porque yo creo que mientras estemos unidos viendo lo que se está haciendo, lo que no se está haciendo, aquello que no se ha logrado hacer, podremos quitar esas piedras del camino que a veces nos ponen las circunstancias de la vida que no siempre tienen que ver con nosotros. Muchas cosas no se han logrado, muchas situaciones en el mundo han impedido que fluya la interacción y la comunicación. Sin embargo, hay que ponerle buena cara a los malos tiempos. Y no solo eso, sino tener paciencia, ser tolerantes, tener un poco de disciplina mental para hacer, a ver, vamos a ver, esto debe concretarse de alguna manera, esto requiere de mayor colaboración, esto requiere de un esquema diferente. Bueno, vamos a tratar de conseguirlo, ¿no? Y cómo en unidad. Hay algo muy importante al final de este artículo que les estoy mostrando, en donde la gente se expresa con toda esa esperanza de decir, yo voy a ir de candidato, voy a estar en Asgardia, quiero ver más eventos como este, quiero sentir que el compromiso está dado, que estamos en Asgardia y estamos con ella. Y ahí está, yo estaba borrando el escudo, nada de eso. Quiero agradecerles a todos el que siempre nos estén acompañando. Bueno, este es un canal que yo hago de manera personal, donde me dirijo a el pueblo asgardiano desde esta plataforma. Y quiero invitarles a que pues no dejen de seguirnos, no dejen de comunicarse. Hay un detalle muy importante que un asgardiano me dijo, me gustaría ver la posibilidad de que visiten mi ciudad. Yo vivo en Ciudad Real. Hay un enorme eh, trabajo aeroespacial dentro de mi ciudad. Bueno, sabemos que ahorita hay muchas circunstancias que impiden los movimientos de un país a otro. Sin embargo, muchos compañeros nuestros están en Europa y no creo que sea tan complicado viajar de una zona a otra del área Schengen. Pero, ¿de qué manera se puede hacer esto? ¿Como iniciativa que le comentas a una parlamentaria o como iniciativa que envías en una carta a la coordinación del gobierno? Yo creo que tendría más validez. Si no se hace pronto, cuando menos quedaría en el folder de las peticiones de la coordinación gubernamental las propuestas que la gente está haciendo. Otro punto vital mm, es que se había anunciado con bombo y platillos que se podía pagar la residencia en partes. Y esto por razones de mecanismos y logística que obviamente tienen mucho que ver con las situaciones que están pasando, que no tienen que ver con Asgardia, pues no se ha logrado. Quedó en stand-by, como muchas cosas van quedando en stand-by. ¿Cuántas veces escribimos un texto y decimos, no, 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 no me gusta? Lo guardo y posteriormente
vuelvo a ese documento y digo, ahora sí tengo las suficientes herramientas como para continuar con este escrito. Lo mismo pasa en todo lo que se hace. Las cosas no siempre se dan en el momento que las deseamos, de la manera que las deseamos, por mucho que las queramos. Y en ocasiones no suceden. Entonces hay que pensar, probablemente la siguiente generación logre lo que yo aspiro. Hay que tener esa mentalidad. Si nos vamos al universo, el universo nos dice, piensa en mí en años luz, no pienses en mí en años terrestres, ni siquiera marcianos. Entonces, bajo esa perspectiva, creo que podemos evolucionar de una manera más coordinada, o cuando menos más apacible. Lo que no se puede en el presente debe quedar anotado. Y si tú tienes una iniciativa, una propuesta, algo que quieras que el gobierno conozca, no dejes de enviar tu carta a la coordinación del gobierno. Ellos, los ministros, son los ejecutores, son las personas que dirán, mira lo que nos están diciendo aquí, qué consideraciones hay, cómo lo podemos plantear. ¿Hay alguna iniciativa por parte de los legisladores? Vamos a contemplarlo. Y la comunicación fluye. De otra manera, nos encontramos con lo que yo llamo piedra en el camino, que nos impide continuar y hay que buscar la manera de tirarla a un lado para seguir avanzando. Y si esto pasa, pues las cosas se tardan un poco. Pero si la meta está clara, se puede seguir adelante, ¿no creen? Bien, pues les invito a no dejar de visitar asgardia.space. En el video les voy a poner el link para que vayan a las últimas notas que nuestra compañera Rebecca Berg desde Canadá ha estado compartiendo con todos nosotros y que bien merece la pena el que no solamente asgardianos, sino seguidores y personas que digan, oye, yo veo últimamente a mucha gente de Asgardia en un medio audiovisual. ¿Qué pasa ahí? Vamos a enterarnos. Sí, de eso se trata. La difusión es impresionantemente vital. Reciban mi saludo y, claro, la invitación a que continúen con nosotros en los diferentes medios que estamos. Yo soy Ariadne Gallardo Figueroa, presido la silla del Comité de Ciudadanía y estoy también trabajando con mucho entusiasmo, probablemente no con toda la genialidad de una científica, no lo soy, pero estoy en el Comité de Ciencia. Y también en el de información, porque es vital poder coordinarnos y ensamblar nuestras direcciones. Lo que no se puede hacer en un momento se hará en el futuro y va quedando todo registrado. Eso es lo más vital, que todo quede bajo el control de un archivero donde podremos llegar a consultar, a brevar sobre eso y decir, mira, si esto ya se había dicho, pero a esto le falta. De esto podemos tomar herramientas discursivas para seguir. Así es lo que un asgardiano me dijo ayer, somos pasado, presente y futuro. Ciertamente, todos contenemos esas nociones y somos futuro en el momento en que proyectamos una serie de ideas que queremos poner a andar. Hasta pronto, gracias por escucharme y espero que me hagan comentarios.